y se ponga fin de una vez por todas al matrimonio infantil. Casi 30 menores de 16 años contraen matrimonio cada año. ¿Cuáles son las causas y condiciones para que prácticamente una niña o un niño se pueda casar? Bien complejo esa situación. ¿Hay una madurez para poder Bien afrontar compleja. una relación matrimonial? Y tratándose de una etapa formativa de las emociones, una etapa donde estás descubriendo, donde recién estás rompiendo el cascarón, donde recién estás saliendo del capullo. No puedes tomar una decisión de esa magnitud. De la adolescencia, donde adolece inteligencia emocional. Claro, estás en esa etapa de fortalecimiento de tus emociones o descubriéndote a ti mismo para asumir un rol de esposa frente a una persona adulta que muy probablemente termine siendo alguien agresiva conforme pasen los años. ¿Y qué podría empujarlos? ¿Un embarazo de repente? ¿Una coacción de los padres de familia? Un desapego emocional de los papás. Vamos ahora a conversar por eso con Helen Vela, representante de la Adjuntiva para la Niñez y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo, a la cual le damos la bienvenida. Le agradecemos por abordar este tema aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Buenas noches al público de Exitosa, a la audiencia. Nosotros muy agradecidos por esta invitación a fin de poder hablar sobre esta problemática que afecta a la población adolescente. Es una que vulnera sus derechos porque realmente, como ustedes lo mencionan, en esta etapa de la adolescencia, donde definitivamente tenemos muchos proyectos, muchos sueños, ¿no? O oportunidades para continuar realizándose y cumplir con estos objetivos en esta etapa, simplemente se ve truncada quizás por este tipo de situaciones o prácticas que afectan, ¿no? Como el matrimonio infantil. A raíz de esta modificación del artículo 42 del Código Civil, justamente se abre la posibilidad del matrimonio y la paternidad a partir de los 14 años, colocando en situación de vulnerabilidad a miles de adolescentes que podrían truncar este proyecto de vida y perder la protección que requieren como tal, ¿no? Realmente preocupa muchísimo a la Defensoría del Pueblo esta situación y que se continúa pues vigente, ¿no? Pese a que ya hay proyectos normativos a los cuales la Defensoría del Pueblo ha respaldado, ha emitido opiniones favorables para que se ponga fin de una vez por todas a estas prácticas, a esta normativa, ¿no? Poder derogarla para que no se continúen de pronto favoreciendo o permitiendo legalmente, porque realmente existe una norma que lo permite, ¿no? Que menores de mayores de 14 años y menores de 18 contraigan matrimonio. En realidad, hay factores sociales muy estructurales como la pobreza, la falta de escolaridad de niñas y adolescentes que contribuyen, sí, claro. Como ustedes saben, también tenemos esta situación de la violencia sexual, donde las niñas y adolescentes son las principales víctimas de este tipo de violencia, que es la más grave, ¿no? ¿Y qué sucede? Que en muchos casos permitir el matrimonio infantil de mayores de 14 y menores de 18 también podría generar impunidad, porque habría la posibilidad de que agresores, ¿no? puedan contraer matrimonio con sus víctimas, ¿no? En realidad esto es muy preocupante y lejos de denunciar estos casos, existe esta salida legal en donde lo regulariza y simplemente las víctimas terminan casándose con sus agresores. Es una realidad y hay situaciones y hay lugares en donde esto se normaliza, ¿no? Y realmente genera mayor impunidad. Esto preocupa y por eso a raíz de estas cifras que han sido públicas, qué bueno que se pueda hablar de estos temas, de esa problemática, ¿no? Y en realidad está ya desde hace mucho tiempo, desde el 2018, ocurriendo cuántas
y recordemos que esto es una cifra de matrimonios que ya están registrados, ¿no? En RENIEC, pero también tenemos que, hay una cifra negra, ¿no? Que no se llega a saber porque hay uniones también, hay uniones tempranas, esas uniones no están en una Doctora cifra. Vela. No se puede saber exacto. Entonces, ¿cuántos adolescentes más habrá? ¿Cuántos adolescentes, cuántos casos más habrá justamente de estas uniones tempranas? Doctora en Vela. donde... Sí. Doctora Vela, yo quiero compartir con la población un hecho que precisamente consigna Defensoría dentro de esta información que estamos alcanzando, que ocurrió en 2013. Una menor de 12 años terminó embarazada producto de un abuso sexual por parte de su padrastro, pareja de su mamá. La mamá obliga al padrastro y a la niña a contraer matrimonio. Esto sucedió en la región San Martín. Situaciones de este tipo, que es una calamidad terrible para una pequeña que sigue siendo niña, una bebé, una criatura, niña. ¿Cómo se puede revertir? Tenemos la estadística, tenemos la situación, dolorosa por cierto, pero ¿cómo revertirla? ¿Cómo cambiar este panorama bastante nefasto para nuestra niñez? Sí, en realidad es una situación de violencia cada vez más, con más crueldad, por decirlo. Recordemos que el Comité contra la Tortura y la CEDAW ha definido al matrimonio infantil como la situación que afecta, causa daño, sufrimiento, ¿no? Físico, psicológico, y que trae graves consecuencias tanto a corto como a largo plazo para la vida de las niñas y adolescentes principalmente. Entonces es una situación que no podemos alcanzar a definir de cuánto sufrimiento, ¿no? Podría causar eso, porque estamos hablando de una víctima de violencia sexual. Señorita Vela, nos Y que gustaría un poco más la obligan de datos. y la obligan a casarse, claro, la obligan a casarse con su agresor. Esto significa que estamos permitiendo que la violencia sexual perpetúe en el tiempo, ¿no? Tan solo por hechos que de pronto, como le vuelvo a repetir, se normalizan y se creen que es lo correcto, ¿no? Cuando lo correcto acá es denunciarlo. Y con estas salidas legales, en realidad, se está abriendo las puertas a que estos hechos continúen ocurriendo. Con el último párrafo del artículo 42 del Código Civil, está en las normas. Realmente, en un país como el Perú, en donde las cifras de violencia y embarazo en adolescentes son alarmantes, no se puede permitir que estas salidas legales continúen dándose. Y eso queremos preguntarle, señorita Vela. A ver, si hay niñas de 16 años que no son mayores de edad, quiere decir que los padres lo han permitido. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo las autoridades lo permiten? Cuéntenos un poquito cómo funciona este acto contra la niñez y la adolescencia en nuestro país. A través justamente de la modificación a este último párrafo del artículo 42, ¿no? Con la aprobación del decreto legislativo 1384, es que se buscaba, ¿no?, ampliar derechos para las personas con discapacidad. En este último párrafo se dijo o se establece que excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejerciten la paternidad. Entonces, legalmente ya está dando, ¿no?, ahí abriendo la posibilidad de que menores de 18 años, o sea, mayores de 14 y menores de 18, contraigan matrimonio. Esto facilita a que los mayores de 14 puedan ir al registro civil, ¿no?, correspondiente, y casarse con una persona mayor de edad, en muchos casos, que es lo que suele ocurrir, o también con otro adolescente, como muy pocas veces pasa, ¿no? Entonces, esto estaría legalmente autorizado, no hay ninguna restricción, ¿no?, al respecto. Entonces, lo que acá estamos observando son las graves consecuencias y la situación de mayor vulnerabilidad en la que coloca a la población adolescente por todo lo que
las graves repercusiones en la vida, en sus proyectos en sus proyectos, sus sueños, en las oportunidades, porque un adolescente en esta etapa, como les vuelvo a repetir, debe estar ejerciendo sus derechos de manera libre, ¿no? Y voluntaria. En Ya. este caso, la educación, el trabajo, tantas oportunidades que tiene, porque es una etapa muy bonita en la que Ujú. tienen para poder aprovechar y desarrollar sus potencialidades, pero sin embargo, sobre todo las adolescentes mujeres, se ven truncados sus sueños y sus proyectos de vida Sí. por este tipo de Ahora, situaciones. en esa Por una situación, razón sabiendo importante. que la ley permite este acto que va contra toda lógica, todo criterio de racionalidad, una niña que termina siendo abusada sexualmente y el agresor, para evitar la cárcel, termina casándose con ella. eh, ¿La Defensoría terminó algún momento o en esos tiempos planteando alguna solución a esta crisis? Porque se trata de una crisis que afecta a la niñez, a las niñas de nuestro país. ¿Alguna solución al Congreso que se haya propuesto? ¿Algo que se esté sociabilizando para poder modificar este código? Claro, ya la Defensoría del Pueblo ha emitido opiniones a los proyectos de ley que existen en el Congreso respecto a poner fin al matrimonio infantil, indicando justamente, respaldando estas propuestas normativas para que de una vez el Congreso los priorice y derogue este último párrafo del artículo 42, porque tenemos entendido que definitivamente no se puede seguir permitiendo el matrimonio de personas menores de 18 años, conforme también lo señala el Comité de los Derechos del Niño. Entonces, acá el Estado peruano se trata de una responsabilidad. Esta responsabilidad con esta normativa no la estaría cumpliendo, ¿no? Exponiendo a mayor riesgo, a mayor vulnerabilidad a la población adolescente. Entonces, la Defensoría del Pueblo está insistiendo en esto, está insistiendo en que se derogue este último Ujú. párrafo del artículo 42 y se ponga fin de una vez por todas al matrimonio infantil. No se puede permitir que adolescentes continúen, ¿no? Contrayendo matrimonio en esta edad en donde deberían continuar con su proyecto de vida. Así Entonces, es. está en la responsabilidad del Congreso. Si bien es cierto, pasa por una responsabilidad de una aprobación, una legislación para que se derogue, ¿no? Pero también es una responsabilidad de todas y todos, de la población en general, porque de conocer casos de esta naturaleza, no podemos seguir permitiendo. Está también en que la población misma conozca que estos matrimonios no vulneran el derecho de las y los adolescentes, no se pueden permitir. Si tras de estos matrimonios está la comisión de algún acto delictivo, como suele pasar en los casos de violencia sexual, pues deben ser denunciados. Y la población tiene que saber que estos hechos no se pueden seguir no ocultando tras un matrimonio, al contrario, se deben denunciar. Y sobre todo si es producto de un hecho así, hay un embarazo, ¿no? Es más todavía riesgoso porque estamos poniendo en riesgo la salud y vida del adolescente. Entonces, acá obedece a la responsabilidad de todos y todos conocer que estos problemas son muy estructurales, pero está también en la responsabilidad de la sociedad en general, desde el Estado, para que imparta Ujú. y pueda Bien. colocar esto en agenda prioritaria y se derogue este último párrafo del artículo 42 Gracias. para garantizar la protección integral que requiere la población adolescente en esta etapa de vida, ¿no? Gracias a Bien. Helen Vela, representante de la Adjuntiva para la Niñez y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, y pedimos que el Congreso, por favor, se ponga a trabajar y que proteja a las niñas adolescentes que vienen contrayendo matrimonio, 30 por 12 año. años, de 12 años, 14 años, 13 Es años, increíble, eso no increíble. puede ocurrir. Muchas gracias, señorita Vela.